Bien, estamos más o menos preparados como para poder abordar el temita que quiero hoy charlar con toda la Iglesia de Cristo, juntamente con la pastora Graciela. Y es un pasaje que está en San Juan, en el capítulo 11, que es muy conocido para todos nosotros, en el versículo número 25, donde Jesús hace una proclamación, extiende una palabra que es poderosísima para estos tiempos que nosotros estamos necesitando. Esa palabra dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Es una palabra que es en respuesta a una pregunta que le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y si bien fue un mensaje que ocurrió en lo literal, la resurrección de Lázaro, a nosotros también nos queda ese mensaje de Cristo que nos habla de una redención y que nos habla de vida eterna, que es lo que tanto énfasis el Señor nos estuvo hablando en estos días, como diciéndole: díganle a mis hijos que no se olviden que tienen vida eterna. Como diciendo, todo esto es provisorio, todo lo que se ve y lo que se vive, aún los proyectos terrenales que son buenos, los que se lanzaron a estudiar, los que están trabajando, los que están con proyectos ministeriales, gloria a Dios, todo esto es bueno, pero no deja de ser provisorio. No tiene esto que ver con lo eternal que Dios tiene preparado para nosotros, que nos llamó a ser en algún momento reyes y sacerdotes. Pero mientras que estamos en este estuche, tenemos funciones, anhelos, pasiones, tribulaciones, dolores, desprendimientos y diferentes tipos de circunstancias, que ninguna de ellas opacan la principal de todas. Y acá yo quiero que entienda lo que Dios está queriendo decir. Le estaba hablando Jesús a una persona lastimada, a una persona que hacía 4 días había perdido un ser querido, a una persona que seguramente le quedó un agujero en el corazón. ¿Entendemos lo que es eso? Y traía a Dios una experiencia para vivir allí, algo para dejar establecido. Lo resucitó literalmente a Lázaro porque en alguna manera tenía que decirle a la humanidad: necesito que me crean. Que esto no es solamente filosofía, esto es poder. Necesito que me crean. Le voy a resucitar a cada uno, a Lázaro, para que me crean que la gloria venidera es real, es genuina, es auténtica, que hay vida eterna, que los que mueren en Cristo no mueren. En alguna manera sus cuerpos duermen y su espíritu sube a la presencia del Dios Altísimo. ¡Aleluya! Hay textos que menciona Pablo que a mí me asombran, pastora. Hay un texto. ¿Te acuerdas de una vieja canción que cantábamos antes? Dice Laurita que se escucha raro. No sé si todos se escuchan raro, pero les pedimos que nos avisen con el audio, con un mensajito, por favor. ¿Se escucha raro? A ver, necesito que me manden un mensaje para seguir. A ver, veamos. No sé cómo solucionarlo igual, así que lo lamento. Ay, Oramos a lo sumo. Mirá, está Griselda Salazar, apareció allí. dice Laurita que escucha bien, se escucha bien. Ah, se escucha Lauri, bien. es muy posible que sea tu tele, entonces. Sí. ¿Sabés que te acordás de aquella canción? Porque Pablo dijo en Romanos, ¿no? Sí. Dijo: y si vivimos, para Él vivimos. Qué tremenda. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que moramos, moramos como del Señor.
sea que vivamos o que muramos. ¿Te acordás como decía? Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Te acordás, verdad? Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y yo me asombro porque digo, Pablo tenía por ganancia morir. Es decir, si vivo, bueno, sirvo a Dios, se remanga y sirve a Dios. Y si muero, lo tiene por ganancia. Se va directamente a la presencia de Dios. Termina su carrera y pasa a la otra etapa mejor, una etapa superior. Y yo pensaba, ¿qué nivel espiritual, pastora? ¿Qué nivel espiritual? Porque también era un hombre como Elías, sujeto a pasiones, también sentía dolor, también sabía lo que era la soledad, la angustia, la tribulación, todo. Pero tener esa capacidad de Dios para decir, bueno, si se corta todo acá, es porque Dios tiene otro plan. Y cualquiera sea el plan de Dios, si vivimos, decía Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esto tan profundo, hoy calaba muy fuerte en mis huesos. Porque él lo decía con una actitud de supremacía que Cristo le había dado sobre la misma muerte. Porque llegó hasta a decir en un momento como dirigiéndose a la muerte, ¿te acordás? Cuando dice allí, sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Qué tremendo. ¡Qué tremendo! ¿Qué? Yo, mira, te estoy escuchando hablar y uno dice qué nivel espiritual, pero es una revelación de Dios. Es una revelación a nuestro espíritu, también por el conocimiento de la palabra y demás, pero a través de la relación con Dios. Es algo que Dios va revelando a nuestro espíritu. Porque, mire, yo cuando éramos jóvenes, bastante más jóvenes. Un poco más jóvenes que ahora. Yo cuando me hablaban de morir o la vida eterna y demás, tenía fe, pero no tenía la revelación de la eternidad, porque yo pensaba, que Jesús viene ahora, el tema era que Jesús venía pronto, y yo pensaba, si Jesús viene ahora, no voy a estar más con mi esposo, y yo miraba mis muebles, y aunque eran pocos, yo decía, mi heladera, mi sillón, mi esto, mi el otro. Y como que dentro del amar a Dios, el limitado entre paréntesis, me abrazaba de las cosas terrenales. Entonces me aterrorizaba pensar que Cristo venga pronto, porque yo no iba a poder estar más con mi esposo, con mis cosas. Y mi pensamiento era la inversa a la de Pablo. Si vivo en esta tierra es ganancia y si me muero perdía todo. Entonces, hasta que vino la revelación del Espíritu Santo en la palabra, y uno puede entender que Dios realmente ha puesto eternidad en nosotros y que dentro del lapso de la vida, como hay eternidad dentro nuestro, por eso Jesús dice en la palabra en una palabra en Timoteo, que el que esté vivo o el que esté muerto vivirá eternamente. Entonces, dentro de lo que es el lapso de la vida, la corrida de la vida desde lo terrenal a lo eterno, la vida terrenal es ínfimo. Es ínfimo ante la eternidad que vamos a vivir en con comparación. Cristo. En comparación, exactamente. Sabés que estuve viendo un video en el día de ayer, me mandaron un video
de una hermana que se fue al cementerio y se fue allí donde estaban las lápidas que son caras, donde se ve que están sepultados los ricos. Entonces ella se fue y con la cámara ella mostró esas lápidas. Y de repente, bueno, se pone ella frente a la cámara y comienza a decir, toda esta gente que seguramente tenían autos lujosos y tenían bienestar económico y tenían quizás hasta joyas o territorios, terrenos, propiedades, no sé, toda esta gente no se llevó nada, no se pudo llevar nada. Así como vinieron, así se fueron. Adquirieron cosas, pero para lo eternal no se llevaron nada. Por eso Jesús hablaba de que sí nos podemos llevar cosas, pero no cosas que son materiales, cosas que tienen que ver con el espíritu, cosas que tienen que ver con hacer tesoros en los cielos, como decía el mismo Jesús. Entonces, este es un tiempo idóneo de siembra, un tiempo de decir, estoy preparándome y mi capital está en los cielos. Con esto no quiero decir que todo lo terrenal pasa a un plano en el cual no tenga ningún tipo de relevancia. No. Cada uno tiene que afrontar sus propias responsabilidades y mientras, como le dije antes, mientras que estemos en este estuche, hay proyectos, planes que tienen que avanzar y seguir adelante para glorificar a Jesucristo. Pero nuestra visión principal está en aquel que un día va a hacer que suenen las trompetas. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en los cielos. Y así estaremos para siempre con el Señor. Creo que es un tiempo justo, pastora, para hablar de la eternidad. Claro, porque en verdad el Evangelio es esto, es la preparación para lo que se viene, es lo que tiene que ver con lo trascendental. Todo lo demás, lo que está acá, la vanidad de la vida, todo esto es provisorio y tratamos de vivir bien y mejorar y de prosperar y de crecer. Y gloria a Dios, porque Dios nos bendice para poderlo hacer. Pero nunca saquemos los ojos de allí, de donde Dios nos quiere poner. Esta mujer decía, nadie se puede llevar nada de aquí. Como lo dijo el mismo Job. Así como venimos, así nos vamos. Pero estamos en un proceso de siembra. El tema, ¿sabes cuál es lo que yo veo, pastora? Como te pasó a vos. Como te pasó a vos. Persona de fe. Persona temerosa de Dios. Así, obrera en todas las áreas de la iglesia. Pero en algún momento tu postura, tu ciudadanía, no la identificabas con la celestial, sino con la terrenal. Entonces, hace falta lo que vos decías recién, esa revelación. Hace un tiempito atrás escuché una ilustración de un hombre que decía, este hombre decía, que habían en un vientre materno, en gestación, habían mellizos, habían 2 bebés en formación allí, y él, en una manera de fábula, él contaba la conversación que tuvieron estos bebés. Uno de ellos era un bebé de fe, el otro era un bebé incrédulo. Entonces, el tema de ellos en sí era su mamá. Entonces uno de ellos le dice, mamá existe, yo sé que mamá existe. Entonces el otro le responde, ¿cómo sabes que mamá existe si no la viste? No la viste. ¿Estás hablando en base a qué? Dame pruebas que mamá existe. No te lo puedo probar, pero yo la siento, pero no te lo puedo demostrar o probar. Yo lo creo. No, vas a ver que cuando salgamos de acá, le decía el otro incrédulo, el bebé incrédulo, vas a ver que ahí afuera no hay nada. No hay nada. Como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. No existe ni cielo ni infierno, como dicen algunos, ¿no? Se acabaron los problemas. Ahora, el otro bebé con fe le decía, no, yo estoy seguro que cuando salgamos de acá, yo voy a conocer a mamá.
Yo sé, estoy seguro que vamos a comenzar otra etapa de nuestras vidas. Les decía, esto que tenemos acá en el vientre es provisorio. Es provisorio. Entonces, era la conversación que tienen entre ellos. Ahí lo veo al hermano Roberto Grasso, que a él le cuesta mucho meterse, que necesito que ponga... alguien lo ayude. Claro, o pongan el link en los grupos para que el hermano en el grupo vea cómo meterse. Me está mandando corazoncitos por acá el hermano Roberto. Oh. Entonces, cuando sale para afuera, uno se encontró con lo que esperaba. Uno se encontró con que lo recibió allí un médico, una partera, no sé, y enseguida se encontró con su mamá, ¿no? Y el otro se encontró con una sorpresa. Entonces, esta es otra etapa, es como que estuviésemos dentro de un vientre, pero es este planeta, ¿no? Y que viene algo que todos tenemos que pasar por allí, que es el desprendimiento. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando el Señor nos dice que tenemos que tener fe? La manera que Dios tiene para salvar nuestra alma, para entregarnos una vida eterna, es a través de la fe. Y la fe la regala Dios. Y la regala a través de la transmisión de la palabra de Dios, como en este momento. Pero el receptor, el corazón receptor, es el que decide si toma esa palabra o si rechaza esa palabra. Para ponerse firme en una postura de decir, Señor, yo te creo. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, es decir, que resucitó, que hay vida eterna, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para ser justificado. Y con la boca se confiesa, un requisito de Dios, para salvación. Es lo que Dios pide. Que lo creas en tu corazón, que Él tiene una vida eterna que compró en la cruz del Calvario. Para que vos y yo no estemos aterrados en el tiempo de COVID, no estemos aterrados por la muerte que está visitando este planeta. Porque nosotros estamos en una postura diferente, decía Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entonces en el 18, 17 y 18 es cuando sigue diciendo que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y esto de que Él tiene planes gloriosos, tiene que ver con que hoy nos quiere compartir esa planificación a nosotros y que nosotros pongamos la mirada en las cosas espirituales. El mismo Pedro pasó por esto. En un momento Jesús le dijo a Pedro, cállate, Satanás. Fuerte. Se dirigió al diablo, pero se dirigió a Pedro. Porque me eres tropiezo, le dice Satanás. Pero dirigiéndose a Pedro, le dice, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Porque Pedro lo llevó aparte y dijo, no te mueras, Jesús. No te mueras, Jesús. No vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. Era el plan del diablo. Él tenía que ir a morir por todos nosotros. Los planes. Exacto. Pero ese temor que tenía Pedro hizo que cayera bajo la influencia, no estaba endemoniado, pero hizo que cayera bajo la influencia del enemigo. Cuidado con la influencia del enemigo cuando trae miedo, cuando trae terror, pánico, temor. No digo ser imprudente, no digo ser imprudente. Yo hablo del miedo que no te lo mandó Dios. Eso lo manda el otro. Por eso acá tenemos que estar bien parados en la palabra. No te vas a morir ni antes ni después de lo que Dios determine contigo. Tampoco tenemos que ser negligentes en no cuidarnos. Ni tampoco tenemos que ser enfermizos en estar asustados y no tocar nada o no hacer nada que no sea plan de Dios. Hay cosas que hay que hacerlas. Y Dios te va a estar acompañando.
Así que esta palabra tiene que ver con la eternidad. Así es. Y te soy sincero, pastora, a veces pienso, ¿cómo será ese momento? A veces pienso. ¿Sabes que cuando tenía 20 años, 25 años, no pensaba mucho en eso? Hace poco. Por supuesto. Pero con tantas cosas que uno va pasando, uno piensa, ¿no? Y uno se imagina, y ¿cómo será ese momento? ¿Cómo será ese momento? Lo que sí sé que va a ser glorioso, pero uno piensa en el entorno, como decías vos, en las cosas terrenales, Claro. en los desprendimientos, en los sueños que todavía no se concretaron, que van a quedar pendientes. Y nunca un sueño o un pendiente puede ser más importante que un plan glorioso de Dios. Nunca. Es así. ¿Sabes qué me gustaría, pastora? Sabes que quiero compartir algo porque más allá del momento que compartimos, creo que hay propósitos de Dios. Bueno, Hay propósitos de Dios. Y la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y creo que este pequeño testimonio va a hablarle a alguien en esta noche. Y yo me encontré en un momento, en una situación, qué importante es darle el primer lugar a Dios. Por eso él dice de que debemos, dame, hijo mío, a sus hijos se lo pide, no a cualquiera, a sus hijos. ¿Para qué? Para tener el primer lugar en nuestro corazón. A mí me sucedió hace mucho tiempo, Anita era muy chiquita, yo fui un poco dura al principio. Tuve tratos muy fuertes con el Espíritu Santo hasta que pude entender y sigo entendiendo las maravillas de Dios. Y ella era muy chiquita, yo siempre me acostumbraba a orar. Presten atención a esto. A orar o a la madrugada, a orar distintas horas del día. Y aunque estaba en comunión con Dios, llegó un momento que estaba arrodillada en un sillón en mi casa, y el Espíritu Santo me pide que le entregue la vida de mi hija. No sabe, pastor, Anita fue muy deseada. Yo era una mujer estéril, no podía tener hijos, hice de todo para poder tener hijos. Y solamente cuando vinimos a los pies del Señor, Él hizo esa obra tan maravillosa y de tanta misericordia en nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo me pide que le entregue la vida de Anita, a mí, hermano, casi me agarró un ataque, casi me infarto. Y miren ustedes lo que es no conocer la profundidad del amor de Dios. Porque cuando sentí eso, empecé a llorar y me abracé del sillón, como si pudiese retener a mi hija conmigo. Y yo lo que estaba haciendo era pidiéndome el primer lugar para que yo pueda entender la dimensión de su amor cuando Él reina en nuestros corazones, y que pueda entender la relación, la profundidad de una relación más profunda, y que pueda entender la vida eterna. Y ese día, cuando el Señor ministró mi vida, le entregué la vida a mi hija, le dije, realmente no es mía, es tuya, y en mejores manos que la tuya no va a estar. Cuando vamos un martes o un jueves, no me recuerdo, a una reunión de oración, había una hermana arrodillada en la silla, llorando, abrazada en la silla. Se parecía a mí cuando abrazaba el sillón por el dolor que tenía. Y cuando me arrimo, empiezo a orar con la hermana. Y cuando le digo a la hermana si quería que la apoye en algo, ella me dice, ayúdame porque no puedo entregar a mi nieta. Entonces yo sabía de lo que ella estaba hablando. Y yo le dije, y le daba gracias al Señor por haber vivido eso, porque pude entender lo que era darle el primer lugar en mi corazón al Señor. Y después recibir todas esas revelaciones tremendas, y entre ellas la vida eterna.
Creo que este pequeño testimonio va a ser de mucha bendición para aquellos que se aferran y que no le pueden dar el primer lugar a Dios, porque piensan que darle el primer lugar a Dios es renunciar al amor por sus hijos, por su esposo, por su madre, por quien sea, y solamente es poner el orden de prioridades. Y son amores tan diferentes, tan diferentes. El amor de Dios es un amor eterno, que no tiene ni principio ni fin.